Amigos, está con nosotros el doctor Walter Gutiérrez Camacho. Él ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima y es uno de los juristas más representativos y respetados de nuestro país. Con él vamos a tocar dos temas que me parece que son fundamentales para todos. La ley del presupuesto, que tiene que ver con el destino de todos nosotros, y el tema del voto voluntario que está en el tapete. Comencemos con lo primero, Walter, la ley del presupuesto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, como tú lo acabas de señalar, la ley de presupuesto es la ley más importante del país. Es la ley que finalmente asigna, reparte los montos para ver si finalmente los derechos fundamentales o los servicios básicos o públicos se cumplen. Este año, o mejor dicho, para el año 2014, la ley de presupuesto es 118.000 millones de soles. Y para tocar un sector que más o menos conocemos, que es el sector justicia, estamos hablando que en el sector justicia el presupuesto para el 2014 son 1.600 millones. Hace 5 o 6 años no pasaban de 700 millones. En otras palabras, hemos casi duplicado el presupuesto, más que duplicado el presupuesto. Y uno se pregunta, ¿en dónde está ese dinero? ¿Cómo se maneja ese dinero? De los 1.600, 1.000 millones no tienen indicadores. Es decir, no se puede evaluar cómo se gasta ese dinero. Sí, indicadores, por ejemplo, sí, Víctor. Pero está señalado en la ley el destino preciso de esos recursos. No, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que cuando hablamos de indicadores es, programas donde se identifican problemas y se establecen algunos indicadores para saber si en efecto se han solucionado esos problemas. O sea, para hablar más puntualmente en el sector justicia, ¿cuál es lo que justifica todo ese aparato denominado sistema de justicia, particularmente el Poder Judicial? La solución de conflictos, el acceso a la justicia. Para eso sirve estos 1.600 millones. Que dicho sea de paso, no es toda, solamente es del Poder Judicial. No me estoy refiriendo ni al Ministerio Público, ni al Tribunal Constitucional, ni al Consejo Nacional de la Magistratura, ni a la Academia de la Magistratura. Solo me estoy refiriendo a lo que nos cuesta el Poder Judicial. Bueno, ¿alguien sabe cuánto demoran los juicios en el Perú? Ese indicador no existe. ¿Cuál es la carga procesal? ¿Ha mejorado? ¿Ha disminuido? ¿Ha aumentado la carga procesal? ¿Alguien conoce el nivel de tecnología que se está implementando en el sistema de justicia? No se conoce. No hay indicadores que nos permitan saber si este servicio público tan importante para las inversiones, este servicio que es tan importante incluso para los pequeños, para el ciudadano que quiere resolver un conflicto respecto de una propiedad, respecto de un contrato, estos indicadores no se tienen. Y esta es la ley que yo estoy convencido, si hacemos una encuesta entre los congresistas, esta es la ley que menos se conoce. Así es. Y es la ley más importante. Pepe ha sido congresista, él sabe perfectamente que este es el sentido, esta es la razón, una de las razones de ser y por último el origen del Parlamento. Así es como surge el Parlamento, para poder controlar el presupuesto. Es decir, la capacidad fiscal del Estado. Entonces, a mí me parece particularmente grave que estemos a 48 horas y prácticamente sea una norma cuasi clandestina que se va a aprobar, como siempre, de gallos y medianoche, ¿no? O sea que el Congreso de la República podría aprobar este proyecto de ley de presupuesto sin que esté debidamente sustentado en términos de cómo se pueden medir los resultados de ese gasto, de ese presupuesto. A ver, lo que sucede es que es fundamental que la ciudadanía, los actores vinculados al ejercicio cívico del país, conozcan esta ley. Yo sé que esta es una ley que fatiga, que es una ley muy, muy complicada, pero que debe, a través de los medios, debe tratar de generarse mayor transparencia y acceso a la información respecto de de qué tamaño es el presupuesto y en qué se está gastando, cómo se está gastando y si estos incrementos justifican. Porque estamos hablando de que el presupuesto hace 2 años era 90 y tantos mil millones. Hoy estamos hablando de 118.000 millones de soles. Es una cifra sumamente importante. Claro, el presupuesto ha crecido parejo a la economía también, pero
para referirme, como digo, al sector justicia, yo no veo que haya mejorado significativamente. ¿En qué sectores recae la responsabilidad de que no existan estos indicadores tan importantes? Bueno, en realidad, hasta donde tengo información, hoy casi es 50-50. La mitad del presupuesto tiene indicadores, la otra mitad no tiene indicadores. Por lo tanto, más de 50 y tantos mil o cerca de 60 y tantos mil millones se gastan sin tener indicadores de gestión. En el Poder Judicial, solo en el Poder Judicial, 1.000 millones se gastan sin tener indicadores. Y esto es particularmente grave, ¿no? Grave, gravísimo. Más si tomamos en cuenta que la democracia solamente quiere decir control de los fondos públicos, control del poder. Sin un control democrático no existe ninguna razón para que un gobierno no emplee su poder político y económico con fines diferentes a los intereses de los ciudadanos. Lo que Walter está reclamando es que ese control es inexistente de parte de los parlamentarios y de parte, lamentablemente, de la prensa, ¿no? Y aquí estamos en un vacío muy grande que de alguna manera habría que llenar. Tú tienes un periódico que lo acabas de... ya lo has presentado. Sí, en realidad hace casi 20 días hemos lanzado la ley.pe. ¿Qué cosa es la ley.pe? La ley.pe es periodismo jurídico digital. A través de esta plataforma digital nosotros queremos gratuitamente ofrecer a la ciudadanía información sobre la legislación, información sobre la jurisprudencia, generar cultura jurídica, pero también generar ciudadanía a través, como digo, de esta plataforma, y es absolutamente gratuita. El lenguaje jurídico también suele ser a veces un poco enrevesado, suele estar preñado de tecnicismos, y este es un esfuerzo por decir las cosas, los temas jurídicos de una manera amable, de una manera periodística. Qué bueno. Esa es la idea de este portal, de esta plataforma digital llamada la ley.pe. Yo invito a todos que ingresen. Diariamente se actualiza y tiene aloja toda esta información que acabo de señalar. Yo escribo la ley.p y eso es todo. Ingresa directamente. Y gratis. Es gratis, totalmente gratis. Muchas gracias. Walter, Sí. uno de los temas más importantes de la agenda pendiente del país es la reforma del sistema de administración de justicia, no solo del Poder Judicial, sino también del Ministerio Público, Consejo Nacional de Magistratura. ¿Cuál es tu percepción personal en torno a este gran tema que todavía sigue siendo una asignatura pendiente para el país? Yo creo que no soy infidente si revelo que cuando tuve una de las primeras oportunidades que tuve ocasión de conversar con el ex primer ministro, cuando él tuvo la gentileza de convocarnos, una de las cosas que yo le mencioné es que era fundamental que reformemos la justicia, porque la justicia es un contrapoder. La justicia controla no solo el poder estatal, no solo el poder público, también el poder económico, y a veces el poder económico puede ser más abusivo que el poder público. Es lo que hace la Corte Suprema de los Estados Unidos, por ejemplo. Correcto. Y que puede poner atajo a cualquier abuso, a cualquier desbande, también en el sector privado. Entonces, modestamente, uno de los planteamientos que yo le hice fue: hagamos la reforma, que se haga la reforma de la justicia. El país va a seguir a este gobierno si es que se hace la reforma de la justicia. Pero la reforma de la justicia el liderazgo no difícilmente surge del Poder Judicial. Donde se ha hecho reforma de la justicia, no es que lo hagan, me refiero al impulso debe darse desde el Poder Ejecutivo y lo debe liderar el ministro de Justicia. Pero para eso, por supuesto, eso tiene que bancárselo el presidente de la República, porque es el presidente quien pone la agenda del país. Los ministros solamente plantean, es el presidente quien tiene que poner en el ranking de sus prioridades la reforma de la justicia como un tema fundamental. Sin decisión política no hay reforma de la justicia. Tan es así que ya hemos visto que de 600 o 700 millones hemos pasado a 1.600 y no ha pasado nada. O sea, no es un problema de dinero, es un problema de liderazgo, es un problema de tener absolutamente las cosas claras, que es lo que se quiere hacer en la justicia, y también de decisión política. Mientras que eso no haya, no va a haber reforma de la justicia. Tenemos que hacer un corte, Walter. Vamos a un corte y regresamos con Walter Gutiérrez.
Seguimos con Walter Gutiérrez y quedó pendiente el tema del voto voluntario. Él ha escrito varios artículos al respecto y su opinión es bastante interesante. Ya he visto que te ha seguido por lo pronto Alan García, que ha dicho de acuerdo, ¿no? Bueno, yo lo que espero es que todos sigan lo que quiere la ciudadanía. El voto libre es un derecho que yo estoy seguro que ya estamos en condiciones de conquistar. Es verdad que el artículo 31 de la Constitución dice que el voto es un derecho, pero al propio tiempo señala que es una obligación. Y es cierto también que hay derechos que aparejan obligaciones. Yo he escrito y he indicado que, por ejemplo, el derecho a la salud viene aparejado con la obligación, el derecho de educar, a los hijos viene aparejado con la obligación de educar a los hijos. Porque si uno no educa a sus hijos, afecta o daña a los hijos. Entonces, por eso es posible que ahí que concomiten, coexistan, tanto el derecho como la obligación. Pero existen derechos que tienen otra naturaleza, otra estirpe. Aquellos derechos o libertades donde su ejercicio o su no ejercicio no le afecta a nadie. Si yo dejo de votar, no te afecto para nada. Ni a Víctor ni a Pepe, no les afecto para nada. No es como el derecho a alimentos, donde no ejercer el derecho a alimentar a los hijos afecta a los hijos. Entonces, estos derechos tienen que ser, desde mi punto de vista, libérrimos. Ahora, se dice que es un deber ciudadano quienes quieren mantener el voto obligatorio, el voto compulsivo, dicen, no, lo que pasa es que ese es un deber ciudadano. Tan poco creen en esta doble naturaleza de derecho y obligación que no se atreven a llamarlo obligación, lo llaman deber ciudadano. Pero yo estoy convencido que el país está en condiciones de buscar el voto libre, no sancionando a quienes no votan, sino más bien premiando a quienes van a votar. Modelos hay varios, opciones hay varias. Chile, por ejemplo. En Colombia, porque en Chile el voto es libre. Sí, en Colombia, tú tienes apoyo que se les da a los estudiantes universitarios, prioridades para poder acceder a la universidad, descuentos en el pasaporte cuesta menos, o la renovación cuesta menos cuando tú has ido a votar. Es decir, cuando tienes tu ejercicio activo de la ciudadanía, tienes ventajas, pero no te sancionan por no ir a votar. Claro. Entonces, estimulas el voto. ¿Qué puede suceder en el Perú si existe el voto libre? Probablemente haya un sector, la mitad no vaya a votar. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema? Lo que queremos es voto informado, voto voluntario, voto de calidad. Queremos una democracia que se sostenga en quienes realmente quieren participar en temas vinculados a la conducción del Estado. Pero además, algo que a mí me parece también muy, muy importante. Por último, si nosotros tenemos un modelo de voto libre con 40%, 50% de respaldo, ¿esto va a deslegitimar la elección? Para nada. De ninguna manera. En Chile, 40 y tantos % han ido a votar y a nadie se le ocurre cuestionar esa elección. Claro. Igual sucede en los Estados Unidos, o más o menos sucede en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que estamos ya en una época o en una etapa de desarrollo en la que podríamos postular o apostar por el voto libre. Muy bien. Y una última pregunta, Walter. Tú fuiste, creo, uno de los grandes decanos que ha tenido el Colegio de Abogados. Me imagino que debes de mirar con tristeza lo que está pasando en los últimos tiempos, porque la institución ha perdido ese liderazgo que tenía en la sociedad, ¿no? Este domingo hay elecciones, así que te pregunto, ¿por quién vas a votar? No, pero primero una aclaración. Yo es verdad que había sido uno de los grandes decanos, un decano que trabajó simplemente. Yo voy a votar por Víctor García Toma. Él es un jurista sumamente conocido y además una persona que no necesita ser decano. Él tiene una vocación de servicio, tiene una vocación por participar gremialmente. De manera que, por lo menos en lo que a mí concierne, mi voto va a ser para Víctor. Muy bien, y con esa buena respuesta damos por concluida esta entrevista. Gracias, Walter, por tu presencia, gracias por tus aportes. Amigos, nos estamos viendo mañana. Pasen a ustedes muy bien.